A lo largo de 10 años trabajando para el cártel, el pozolero disolvió hasta 1000 cadáveres en barriles de ácido. Breaking Bad no es nada si lo comparamos con lo que ocurre en la vida real. Cuando fue finalmente arrestado, un horroroso olor fluía por una de sus habitaciones. Él le atribuyó el origen a una sopa de pescado que se encontraba haciendo. Aunque bueno, la sopa no era de marisco. Recomiendo no tomar sopa mientras ves este vídeo y nos adentramos en la historia de Santiago Meza, también conocido como el pozolero. Las películas suelen mostrar el lado glamuroso de los cárteles, que solo aquellos en la cima en la pirámide pueden vivir. Entre bastidores ocurren las cosas más brutales y horrendas que puedas imaginarte, aunque pocas cosas se comparan con la forma de los cárteles de deshacerse de los cuerpos sin vida, tanto de su cártel como de los rivales. Santiago Meza López tuvo una infancia humilde. Se crió como granjero y albañil en una familia pobre y le encantaban los animales. De hecho, fue su pasión por los animales lo que le hizo adentrarse en los cárteles, y también su desesperada necesidad de conseguir dinero. Según él, empezó su vida criminal cuando se enteró de que su hermana había sido violada por uno de los miembros de la organización criminal de la zona, por lo que se unió a través de Teodoro García Cimental, alias El Teo, al cártel de Tijuana, liderado por los hermanos Arellano Félix. Atendía a sus caballos y cuidaba de ellos. Era trabajo honesto que simplemente pagaba mejor que cualquier cosa que podía hacer en su propia granja. Pero como suele ocurrir en estos casos, el cártel promete dinero ilimitado por tan solo un poco de trabajo sucio, que siempre acaba siendo una amenaza o algún chanchullo con drogas, con la premisa de hacerse rico. Desgraciadamente, Santiago cayó en esta trampa y pronto se encontraba haciendo negocios con drogas para su cártel. Comenzó siendo el camello, lo ascendieron al distribuidor y fue ascendido de nuevo cuando sus jefes vieron lo disciplinado, obediente y leal que Santiago era. A finales de los 90, el cártel Arellano Félix comenzó una guerra sangrienta con el conocido Cártel de Sinaloa. Ambos cárteles querían control sobre las mismas rutas de Estados Unidos. No hay nada simple sobre las guerras entre cárteles, constantes ataques, secuestros y asesinatos. México se encontraba aterrorizada y en un par de años había presenciado la muerte de 24.000 personas. De tantos asesinatos surgió un nuevo problema. ¿Qué haces con tantos cadáveres si no quieres que la policía los encuentre? En un giro inesperado, las miles de víctimas crearon una oportunidad de trabajo para Santiago. A finales de los 90, los hermanos Arellano Félix invitaron a Santiago a un lugar apartado y le pidieron que hiciera un pequeño experimento con ellos. Le dieron una pierna de cerdo y le dijeron que la introdujera en un contenedor. El barril estaba lleno de Coca-Cola mezclado con otros muchos productos químicos. Dejaron a Santiago con el barril y le pidieron que lo vigilara mientras se ocupaban de otro negocio. Horas después, Santiago confirmó que su experimento había funcionado y que se había disuelto al completo. Eso sí, el barril se había vuelto un poco más rojizo. Era tenebroso, pero nada comparado con lo que estaba a punto de ocurrir. 6 meses después, los hermanos Arellano Félix revelaron a Santiago sobre lo que iba al experimento. A partir de ahora, se encargaría de llevar a cabo el trabajo más sucio, disolver sus enemigos en barriles de ácido. Los hermanos habían pedido consejo a un cártel extranjero sobre la disposición de cadáveres. Era evidente que enterrar los cuerpos ya no era una opción, ya que la policía estaba pendiente de cualquier posible error que el cártel de Tijuana cometiera para poder arrestar a los jefes. Entonces, los hermanos Arellano Félix pidieron a Santiago que disolviera su primer cuerpo humano. Muchos compañeros observaban impacientes. Si esto funcionaba, podría ser el futuro método para todos sus enemigos. Santiago desnudó el cadáver y lo introdujo en un gran bidón lleno de mezcla, aunque en esta ocasión había más de 200 litros. Santiago dejó el cadáver cocinándose durante toda la noche. Cuando volvió al día siguiente, no había rastros del cuerpo dentro, solo había algo de lodo rojo y algunos fragmentos de hueso en el fondo del gran bidón. El pozolero había nacido. Por si te lo preguntas, su nombre proviene del pozole, una sopa tradicional mexicana hecha con maíz y carne. Lo sé, el pozolero arruinó este manjar para siempre. Tras notificar a los hermanos sobre el éxito del experimento, llamaron a su camionero, el cual llevó un contenedor hasta un lugar escondido en medio de la noche. Este guardó los restos en el contenedor y condució de vuelta hasta su lugar de origen. Este se convertiría en el método preferido para el cártel de deshacerse de cadáveres, y Santiago se convirtió en su encargado principal. Estaba a cargo de todo: comprar barriles de petróleo, refrescos, guantes de látex y máscaras de gas. Todo lo relacionado con este trabajo era horripilante, pero el pozolero parecía estar completamente desensibilizado de ello. Algunos piensan que incluso empezó a cogerle gusto a su trabajo. Ahora se había convertido en la mano derecha de uno de los jefes, Teodoro, el Teo. Este le enviaría un mensaje al pozolero con una localización cada vez que tenía un cuerpo del que deshacerse. El pozolero llegaría a la ubicación específica, pero no sería un intercambio simple. Aparecerían muchos coches y era su tarea encontrar los cadáveres dentro de estos. Después, 2 soldados ayudarían al pozolero a cargar el cuerpo a su vehículo y conduciría hasta su laboratorio. Ahí se encargaría del cuerpo. A veces serían varios simultáneamente, y cuando había terminado, cogía los restos de hueso y los lanzaría en enormes agujeros bajo tierra. En este momento, el pozolero ya tenía su propio cementerio, y el negocio estaba en auge, en el peor sentido posible. Pero como todo, nada dura para siempre. El Teo era un sanguinario, violento y despiadado líder. Esto causó muchos incidentes entre él y los hermanos Arellano Félix.
En 2008 llegó a un punto insostenible y el Teo decidió cambiar de bando y unirse al cártel de Sinaloa, cártel del Chapo y el Mayo. Ya que el pozolero era su hombre, se lo llevó consigo. Así fue como el pozolero se convirtió en el encargado principal de deshacerse de cadáveres para el cártel de Sinaloa. Esto era extraño de muchas formas. Estaba disolviendo cadáveres de sus ex compañeros y amigos, pero no parecía importarle. El pozolero ganaba alrededor de $600 a la semana. En ese lugar y tiempo era una buena suma de dinero y había conseguido un espeluznante nivel de reconocimiento en el mundo de los cárteles. Pero su trabajo con el cártel de Sinaloa acabaría repentinamente en menos de un año. En enero de 2009, las autoridades mexicanas lo encontraron tras recibir un soplo sobre la dirección del pozolero. Cuando los oficiales irrumpieron, el pozolero se encontraba disolviendo algo que desprendía un olor indescriptible. Estaba borracho y no podía formular frases. Cuando los oficiales le preguntaron sobre la mezcla, él afirmó que era una sopa de pescado. Ya puedes imaginar lo que realmente era. Tras su arresto, el pozolero decidió confesar sus crímenes. Le dijo a los detectives que había disuelto 300 cadáveres, pero se cree que el número real asciende a más de 1000. Apareció en los titulares de todo el país. El pozolero fue descrito como el macabro genio detrás de la desaparición de cadáveres por más de una década. Nunca se quejó ni hizo preguntas. Su esposa comentó a los medios que el pozolero dijo: "Prefiero mi trabajo a que mi familia se muera de hambre". ¿Realmente no había alternativa para el pozolero? Con Santiago en prisión, la policía descubrió su macabro cementerio, llamado El Gallinero. 250 kilos de huesos fueron extraídos en 2017 de este lugar. Este lugar era llamado así porque también era utilizado para criar gallinas. Era una pequeña granja en la carretera Tecate y funcionó como una fachada perfecta para las horribles tareas del pozolero. Pero solo 70 de los muchos cadáveres fueron disueltos en el gallinero. 16.500 litros de líquido humano han sido extraídos alrededor de Tijuana. También han sido extraídos de los contenedores en todas las esquinas ocultas de la ciudad, así como en zonas boscosas. Cuesta imaginar la cantidad de restos humanos todavía por encontrar. Todas esas víctimas que quedarán sin nombre para siempre gracias al método del cártel. ¿Qué fue lo peor? Que el pozolero había enseñado a otros cómo disolver cuerpos eficientemente. Incluso llegó a instalar un sistema de alcantarillado que se llevase los restos líquidos para hacer el proceso más limpio y más rápido para sus discípulos. Habló de esto con los investigadores y les dijo: "Era un infierno mover los restos, pesaban mucho. Cuando todo estaba limpio, almacenábamos los barriles. También limpiábamos las alcantarillas porque los restos se quedaban pegados a las tuberías". Habló de su trabajo como de otro cualquiera, quejándose del esfuerzo físico. Cuando los oficiales le preguntaron si tenía algún arrepentimiento por lo que había hecho, les respondió: "Por supuesto". Afirmaba haber comunicado al cártel que no quería seguir con la tarea, pero no puedes decirle que no a un cártel sin consecuencias. El pozolero insistió en que nunca había matado a sus víctimas y que nunca disolvió los cuerpos de mujeres y niños. En 2012 fue condenado a 10 años de prisión. Durante su juicio afirmó que no era ni un narco, ni un asesino, ni un monstruo. Solo era un hombre haciendo el trabajo para un cártel que no aceptaría un no por respuesta. En su última intervención, pidió perdón ante Dios y pidió disculpas a las familias de todas sus víctimas. Pero el pozolero nunca reveló la ubicación de los demás restos humanos, así que las familias de sus víctimas nunca aceptaron sus disculpas. Estas decían que las disculpas no podían ser sinceras si no estaba dispuesto a ayudar a las familias. Además, muchas de estas familias enloquecieron cuando el pozolero salió de prisión en 2022. En su opinión, no importaba si habían matado o no a las víctimas. Había disuelto 1000 cadáveres. Su prisión debió ser mucho más contundente que 10 años. Aunque si tenemos en cuenta que trabajaba para el cártel, probablemente hubiese sido asesinado si desvelaba la ubicación de los cadáveres. Aún así, esto no es una excusa para las atrocidades que cometió, y que la gente cometió bajo su instrucción. Él aceptó el trabajo en primer lugar. Hasta el día de hoy, la policía mexicana sigue recuperando huesos del área de Tijuana. Es complicado de imaginar la escala de las guerras de cárteles, las víctimas y la industria de desechos del pozolero. A saber cuántas personas están todavía haciendo el trabajo que el pozolero hacía en 2009. ¿Fue el pozolero un criminal malvado, insensible al dolor y al sufrimiento? ¿O fue una persona normal que se encontró en el lugar equivocado en el momento equivocado? Y en ese caso, ¿podría haber salido de su trabajo si no hubiese sido por su arresto? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete si te ha gustado este vídeo. Un saludo.